Iniciar tocando el tema de este mensaje, y el tema es: cuando decides sin Dios. Oigan bien, pónganme mucha atención. Cuando decides sin Dios, comprometes tu futuro, pero decidir sin Dios es comprometerlo para el bien o para el mal. Para el mal, porque en nuestra humanidad es muy alto el porcentaje que las decisiones que tomemos no sean acertadas, porque las estamos tomando con nuestro entendimiento, con nuestro limitado conocimiento y con nuestra fuerza, y no lo sabemos todo. Cada día aprendemos, así tengamos 60, 70, 80, 90, 100 años, cada día es una enseñanza de vida. Y si estamos en las manos de Dios, esa enseñanza va a traer propósito, y el propósito trae acción, y la acción trae una causa de salvación. ¿Se dan cuenta cómo el Señor trabaja a través de su palabra? Pero debemos estar en ese sentir de anhelar su presencia en nuestra vida. Así es que como texto base, quiero llevarlos al libro de Proverbios 14:12. Si usted trae su Biblia guerrera, le llamo yo a la Biblia que yo marco. Marque esos textos, porque el Espíritu de Dios va a traer a memoria lo que usted necesita en el momento del ataque, en el momento que el enemigo le quiere atacar a través de la mente, un pensamiento, una acción, una circunstancia. Él trae a memoria aquello que has leído, aquello que has subrayado, aquello que has escuchado a través de su palabra. Así es que dice en Proverbios 14:12, si lo tienen listo, me dan un amén, nos ponemos de pie como reverencia a la palabra, porque va a ser el texto con que vamos a introducir el mensaje. Lo podemos leer todos a una sola voz. Proverbios 14:12. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Podemos ponernos en nuestros asientos. Y vemos que en este tiempo vivimos en una generación donde se toman decisiones rápidas, apresuradas, emocionales del momento, sin pensar en las consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Entonces el Señor nos llama a tomar una pausa, especialmente los jóvenes que ya son adultos, o sea, son jóvenes, pero ya pasan de 18 años. Entonces el Señor nos llama a no ser apresurados, a no dejarte llevar por el momento, a que tomes una pausa como hijo de Dios y le des la oportunidad a Dios de tomar una decisión con Dios, con Él, no en tu fuerza, no en tu emoción, porque la emoción es una algarabía momentánea, temporal. O sea, hoy me emociono y digo que sí a todo, pero mañana que ya me veo en la realidad, pueda que retroceda y que diga que no. Pero si la tomo, la decisión guiada por la palabra y tomada de la mano de Dios, voy a crecer en fe y no va a haber una desilusión, porque la palabra es clara. El camino que nosotros creemos muchas veces que es bueno, porque tiene una buena vista, si tú no has consultado con el Señor, puede ser un camino de perdición. ¿Y de qué dice al final? De muerte. O sea, estás hablando de vida o muerte. Tus decisiones comprometen tu futuro a ser un hombre próspero, exitoso, un varón de Dios, un guerrero del Altísimo, un hombre de fe, un hombre de oración o un hombre de valor. O puedes comprometerlo al camino de muerte. Y como todos hombres y mujeres sabias, jóvenes y jovencitas que hay esta mañana, deben orar al Señor, que el Espíritu de Dios les guíe y les ayude a tomar esa pausa y a no ser jóvenes emocionalistas. El joven emocional es un joven de doble ánimo, y la palabra de Dios dice que no debemos de ser así, que hoy decimos sí y al ratito decimos no sé, y más tardecito quién sabe, y por la noche tal vez. El Señor nos manda a tener convicción, y la convicción, la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Aquí no hay en el caminar del Señor no hay un camino neutral. O eres frío, no quieres nada con Dios, o eres caliente.
estás en el fuego de su espíritu. Pero aquí no hay áreas neutrales, porque un neutro entre lo helado, frío y el fuego, lo neutro sería tibio. Y la palabra dice que al tibio Dios lo vomitará. O sea, no es aceptable. O sí o no. Pero esto va a ser parte de su formación de caminar con Cristo. De no ser jóvenes emocionalistas, sino jóvenes con convicción. Al tú tener una convicción de lo que es sí y de lo que es no a través del conocimiento de la palabra de Dios, vas a activar tu fe. Y por consiguiente vas a agradar a Dios. Y un Dios agradado, un padre agradado, ¿qué hace con un hijo obediente? Bendecirlo, guiarlo, apoyarlo. Entonces serás un vaso de honra, serás un vaso de oro en las manos de Dios. Pero recuerden que, como lo vimos, el proceso de los vasos, no empezamos siendo vasos de oro, empezamos el trasfondo de una transformación. Y cuando llegas a un vaso de oro, un vaso de honra, un vaso que el Señor te usa con los dones de su Espíritu, que está fluyendo en la predicación, que te usa en mil maneras, no significa que ya llegaste, si ya lo lograste, y que por ser vaso de oro no vas a poder ser contaminado. Claro que sí. Tienes que mantenerte en el fuego del Espíritu de Dios, porque aunque seas un vaso de oro, puedes empolvarte, puedes ensuciarte. Entonces, como joven, tienes que seguir lo que la palabra te dice, no lo que tu corazón te manda hacer. Porque dentro del corazón, si no estamos firmes en la palabra de Dios, pueden haber emociones y pensamientos que no provienen de Dios. Llegó el pensamiento, bajó al corazón y del corazón tomaste una decisión a través de tu boca. Entonces, ¿qué te dice el mundo? Las circunstancias del momento te dice: sigue tu corazón. Tengo una corazonada, decimos, y nos dejamos ir. Y de pronto resulta que esa corazonada te desilusionó, te llevó al fracaso, te hizo caer en tristeza, en desilusión. Y hay muchas formas de que tú puedes tener una corazonada. Yo creo que es el mejor trabajo, lo tomo, lo agarro, y no consultaste a Dios. Y te confrontas y te das cuenta que no es lo que esperabas, no es lo tuyo, no es lo que estabas anhelando, ¿no? Y entonces te ves contra la pared. ¿Qué hago ahora? Ahora la pregunta viene: ¿consultaste a Dios? ¿Le pediste la guianza y dirección al Señor? No. Y como no se tomó, entonces nos vimos contra la pared. Y no solo es en lo secular, es en lo personal, en lo espiritual, en lo íntimo. ¿Qué decido hacer hoy? ¿Veo una película de historia que me hable de Cristo, que me ilumine, que me enseñe, que me lleve? ¿O veo una serie que no edifica mi mente, mi espíritu, mi alma, que satisface la carne? O sea, son decisiones y elecciones en nuestra vida. ¿A dónde quiero llegar? ¿En dónde estoy y para dónde voy? Muchas veces los jóvenes dicen: ay, hagamos lo que nos hace feliz el día de hoy. Hagamos lo que nos hace feliz. Pero lo que te hace feliz a Dios. Lo que tú decides que te haga feliz, ¿está siendo feliz a Dios? ¿Está agradado Dios con lo que tú haces? Y esta es una prédica que lo lleva a reflexionar, porque el Señor quiere enderezar lo que se ha torcido. Y si estamos caminando en línea recta conforme a su palabra, esforzándonos por vivirla, entonces Él nos da alertas de tener cuidado. Entonces, muchas veces los jóvenes dicen: ay, yo voy a ir ahí a esa fiesta mundana donde no hay hermanos, donde hay música, algarabía, donde no se glorifica a Dios, porque quiero ser feliz un ratito. Tú no sabes ese momento que puede pasar. Y no es que estemos pensando que siempre algo malo va a pasar, es que no se te debe olvidar que tú tienes un enemigo que quiere tu alma, que no está jugando. Entonces, tú como joven tampoco juegues con fuego, porque te puedes quemar. Y muchos, cuando entran en una casa y hay un accidente y ese accidente es de fuego y agarra fuego, algunos sobreviven y otros mueren achicharronados. Entonces, ¿qué hace una jovencita a las 2, 3, 4 de la mañana fuera de casa? En una vigilia, ¡aleluya! Gloria a Dios, porque es parte de tu formación hacia el camino del bien. Pero ¿y si no? El ojo del Señor todo lo ve.
todo lo ve. Ustedes tienen que aprender a sujetarse ustedes mismos, pero denle la oportunidad al Espíritu Santo que los guíe, y cuando les guía, obedézcanle. Porque si invocamos, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se presenta. Pero si cuando empieza a intentar guiarte no le obedecemos, se entristece y se aparta. Y luego venimos, no lo siento, no lo miro, no lo escucho, no está. Y no, debemos entender que nosotros no le pertenecemos incluso ni a nuestros padres, le pertenecemos a un Dios todopoderoso que dio a su Hijo para darnos salvación y vida eterna. Como jóvenes es parte de la vida tomar decisiones y equivocarte, pero es mucho mejor que antes de que tomes una decisión venga alguien y te diga lo que el Señor hoy nos está diciendo a través de su palabra. Ahora bien, ¿qué es lo que muchas veces los jóvenes, una vez cumplen la mayoría de edad, anhelan? Ser independientes. Diga conmigo, independientes. Independientes. Y ser independiente significa que tú vas a poder tomar decisiones aparentemente solo o sola, que tú vas a poder mantenerte, sostenerte tú solo. Esa es independencia. Tú no vas a estar dependiendo de mamá, de papá, de los tíos, de nadie, porque tú eres independiente. Los jóvenes quieren tener esa experiencia de la independencia. Pero deben recordar que también hay un proceso en la juventud donde los jóvenes no quieren que nadie les diga nada. Nada. Porque creen que todo lo pueden, todo lo saben. Y se rehúsan. Pero esto estamos hablando de un tipo de joven que aún no conoce a Dios. Pero los que ya se están encaminando a tener una vida cambiada, diferente y transformada, deben caminar en obediencia, no dependiendo de las personas, sino dependiendo de la guianza y dirección de Cristo Jesús en su vida. Depender de Cristo, porque Él es el que nos va a dar los alertas, por aquí sí, por allá no, aquí te conviene, aquí no te conviene. Miren qué hermoso es eso. ¿Cuánto hubiéramos podido evitarnos nosotros de jóvenes si hubiéramos tenido esa comunión que ustedes hoy tienen con el Señor? Y que Él quiere que cada día sea más, que sea más, que sea más. ¿Qué es lo que la palabra nos dice? La palabra nos dice que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que parece correcto, si no es conforme a la voluntad de Dios, no es correcto, no lo es. Entonces tú tienes que aprender a ser una persona determinante. Una decisión que tú tomes el día de hoy puede activar el propósito de Dios en tu vida o te puede excluir del propósito de Dios en tu vida. Dios nos ha prometido muchas cosas. Hay muchos jóvenes que no lograron a realizar su llamado, su ministerio, lo que el Señor los había llamado a ejercer, no por Dios, no por sus líderes muchas veces, sino por las decisiones que ellos están tomando en sus vidas el día de hoy. Entonces vemos que Dios en su infinita misericordia nos llama al alerta de tomar decisiones guiados por su palabra. Sé que todos tenemos sueños, anhelos, virtudes, pero esos sueños, esos anhelos, ¿son conforme a la voluntad de Dios? Porque la palabra dice que también debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Eso significa que hay cosas que tú quieres, pero que no son bajo el propósito de Dios. Y cuando tú la entiendes, tú la comprendes y voluntariamente accedes a rendirte al Señor, Él se va a glorificar. Porque Dios no se glorifica muchas veces en nuestra vida y no recibimos lo que Él nos promete por nuestra culpa. Pero hoy estamos a tiempo de librarnos de toda culpa, entregándole al Señor nuestras decisiones, porque el problema no es tomar decisiones. El problema es que se convierte en tomar decisiones sin Dios. Se convierte en un gran problema. Todos tomamos decisiones cada día. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué voy a hacer hoy? Y por muy sencillas que sean, esas decisiones, si no hay unidad y guianza del Señor en nuestra vida, las cosas no van a salir bien.
Ahora la pregunta está para cada uno de ustedes. ¿Con quién yo me junto? ¿Quién es mi entorno? ¿Con quién yo me junto? ¿Quiénes son mis amistades? Mis amistades me guían más, me influyen más a acercarme al Señor, o me están haciendo retroceder. Estás en un grupo donde quieres encajar, pero ahí no has sido llamada y no eres parte de. Ese es un análisis personal. Tienes que aprender a ser selectivo, porque las decisiones que tú tomes pueden cambiar tu futuro, tu presente. El pasado ya ahí quedó, ¿verdad? Pero hay consecuencias muchas veces en el presente de las decisiones que se tomaron en el pasado. Y que luego llegamos a Cristo pidiéndole, Señor, ayúdame, y Él nos va a ayudar. Pero antes de que nos pase eso, el Señor siempre nos habla a tiempo. ¿Soy influencia? ¿Soy luz o soy tiniebla? Y cuando te hablo de influencia es que permanezcas firme en el Señor. ¿Atraes a Cristo o te atraen a la oscuridad? Evalúa en dónde estás parado, en dónde estemos parados. Tenemos que evaluar quiénes somos en este momento en las manos de Dios. Estamos terminando un año y Dios quiere empezar un año glorioso con cada uno de ustedes, porque Él está levantando los simientes. Él está levantando una congregación, Él está levantando una iglesia. Si allá no quieren y lo dejan afuera, Él levanta aquí al que quiera. Porque nosotros no somos pastores pulpos, que solo nosotros y solo... No, porque Jesús, imagínense, no nos enseñó ese diseño de liderazgo. Solo Él, ¿no? Entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo crecemos? No, Él eligió 12. Y el Señor va a elegir cada día y dar oportunidades. Entonces, tengo que analizar, ¿soy influencia o me influyen? Jesús era influencia y sigue siéndolo, aunque ya no lo vemos físicamente. Y si nosotros proclamamos a Cristo, debemos ser influyentes, no que nos influyan y nos aparten. Tú tienes que mostrar quién tú eres en tu entorno, en tu alrededor. Entonces, ahora viene algo muy importante para todos los jóvenes. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? Esta es una meditación personal. ¿Estoy valorando mi cuerpo? Mi cuerpo ha sido llamado a ser el templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Cómo estás cuidando la casa de Dios? Decimos que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Como jóvenes vienen muchas tentaciones, viene mucho placer carnal, mundano, pagano. Y si nos inclinamos en esa área, tenemos que saber que nuestras decisiones van a comprometer nuestro presente y nuestro futuro. Y cuando practicamos el pecado hay consecuencias. Hay consecuencias aterradoras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar qué estoy haciendo como hijo de Dios. ¿Qué hay en mí? ¿Cómo cuido mi cuerpo? ¿Cómo valoro mi cuerpo? Ustedes saben perfectamente que las relaciones fuera del matrimonio no deben ser, pero muchas veces sucede y trae consecuencias. Ustedes tienen que mantenerse puros para que sean usados a gloria mayor. Puros, santificados. Nos quedó claro que es santificarnos, es apartarnos, consagrarnos para Dios. Entonces es lo que el Señor nos habla el día de hoy. Porque nosotros como grandes, mayores, adultos, como sus líderes espirituales, debemos hablarles porque nos van a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Y nosotros no podemos decirles, señores, que a mí me daba pena, a mí me daba vergüenza decirles porque qué van a pensar. No, ellos son adultos y hacen cosas de adultos. Pueden recibir palabra de adulto. Porque esto puede determinar su futuro. Y si su futuro está en las manos de Dios, entonces ustedes van a ser libres de muchos problemas. Pero si ustedes creen que ustedes pueden o son autosuficientes, ese es un gran error y una luz roja. Ahora hay algo muy importante. ¿Qué camino sigues? ¿Sigues el caminar de Cristo o sigues el camino de
las vanidades. Las vanidades es todo aquello que no debe de ser lo primero en tu vida porque no te edifica. Que escuchas, que lees, que miras, a dónde vas, qué lugares visitas. Esto tiene que ser muy, muy, muy determinante en nuestra vida. ¿Qué camino estoy siguiendo? ¿Quién tiene influencia sobre mi vida? ¿Seguir a una persona me acerca a Cristo o me aleja de Él? O si esa persona va en un camino equivocado y va a caer en un abismo y ahí atrás vas tú. Tú tienes que seguir a Cristo, a Cristo. Que eso jamás se te olvide. Nadie que te invite a hacer algo que no está aprobado por Dios, debes aceptar. Que vean en ti convicción, que vean en ti firmeza, que tú seas influencia, que quieran seguirte porque en ti ven algo diferente. En la vida, en el mundo hay caos, hay limitaciones, hay estrés, hay depresión, hay ansiedad, hay pensamientos de muerte, hay una lucha tremenda. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a irnos en contra de en ese corriente o vamos a ir contra la corriente? Aleluya. Entonces, quiero que vayamos a Jeremías 10:23. En Jeremías 10:23 dice, no es del hombre que camina el ordenar sus pasos. No es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Eso significa que muchas veces los pasos pueden torcerse. Esto significa que muchas veces el camino se puede torcer. Pero la palabra nos guía a través de Jeremías 10:23 que no es del hombre que camina el enderezar sus pasos. Cuando decides solo, decides limitado. Cuando decides con Dios, decides con visión eterna. Cuando tú decides con Dios, decides con visión eterna, porque lo que tú haces hoy para el Señor es una semilla que dará fruto por la eternidad. El segundo, el minuto, la media hora, la hora, el día, la semana, el mes y los años que tú inviertes en el reino de los cielos es semilla con fruto eterno. En las manos de Dios nada está perdido. Entonces, cuando tú decides de esa manera, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Que demuestre que tú dependes del Señor, de lo que Él te muestre. Quiero llevarte a otro punto importante, que es las decisiones sin Dios siempre tienen consecuencias. El pecado siempre te va a dar su mejor cara, pero es equivocada. El pecado te va a mostrar el placer, pero no te va a mostrar la consecuencia, porque entonces sales corriendo. Entonces hoy quiero mostrarte la consecuencia para que antes que caigas en el pecado, salgas corriendo. De oír la palabra de Dios es que somos libres. Entonces, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. En ocasiones es muerte espiritual. ¿Qué significa? Ya te entró el desánimo, ya no sientes esa pasión, te sientes cansado para las cosas de Dios, pero para las cosas del mundo no. Ya no quieres leer la Biblia, ya no tienes deseos de orar, ya no te quieres ir apartando de Dios, porque esta es una consecuencia del pecado.